Lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros al profesor Rafael Matías, con nosotros hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Reitero las gracias por invitarme, ¿verdad?, a esta plataforma que es tan vista, que es tan acogida por su público, por el país en sentido general. Gracias una vez más. Profe, antes de entrar en materia con lo que es las pruebas nacionales, yo he tenido una inquietud, incluso le dije a la Diamond, hay que invitar al profesor para ver si el profesor nos aclara unas cuantas cosas, como el profesor es un poco coherente y no tiene tabú para decir las cosas como son. A ver qué opinión nos puede dar el profesor con respecto a estos casos que están pasando en las escuelas. ¿Es falta de seguridad? ¿Hay algún problema en las direcciones? ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas, profe? Que hay se ven tantos casos a diario. Bueno, los maestros siempre velamos, siempre inculcamos los valores a nuestros alumnos y alumnas, pero eso demanda de una revisión total. ¿Qué está pasando con la familia? Los muchachos adquieren su formación en valores básicamente es en la familia. Exacto, en la casa. En la casa. Sí, porque disculpa que lo interrumpa. Hay padres que entienden, que creen que es en la escuela que le van a dar la educación a sus hijos, sin saber que la escuela es un apoyo para la educación del niño. O sea, que quizás también esos problemas podrían venir también desde el hogar, ¿verdad? Sí, básicamente del hogar. En la escuela, claro, como te dije ahorita, lo formamos también en valores, lo instruimos en lo que es lo académico. Pero ¿qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando en el medio que ellos se desenvuelven? ¿Cuáles son los factores que provocan esos actos delincuenciales? ¿Cuáles son esos factores que llevan a eso? Porque uno mismo se queda sorprendido como maestro. La noticia constantemente, o sea, ¿qué está pasando en la sociedad? Yo se lo achaco básicamente a la familia. El patrón de crianza ahora mismo hay que revisarlo, indiscutiblemente. Entonces es un trabajo de todo, de la escuela, de la familia. Hay actores que solamente no somos los maestros. Yo diría los padres no quieren tomar su rol de padre con la responsabilidad que se debe. Mira, el muchacho de hoy prácticamente se está criando solo. Hace 20 o 30 años atrás, hasta el vecino ayudaba a criar. Sí, claro. Vi a su hijo por allá arriba, lo vi lejos de la casa y lo mandé para la casa. Ay, gracias, vecino. Ya eso se perdió. No se puede No, Ya tú sientes temor, para tú corregir ya a un muchacho ajeno. Lo mandan a la M. Profe, antes a mí me daban mi cocotazo. verdad? La vecina. Había un vecino que me voy a ver en la esquina, me decía, mire muchacho, vaya para su casa, ¿qué es lo que está haciendo en la esquina? Es verdad. Era así. Me daban mi cocotazo y yo no podía decir nada. Ahora tú corrías a un muchacho, tú orientas a un muchacho y tú tienes que estar dispuesto hasta a pelear, Sí. sin tú querer. Entonces tú lo que estás haciendo es un favor. Ya eso desapareció. Y hay muchachos mal creados ahora mismo que te dicen mala palabra, antes uno se quedaba callado y se iba. Y hay muchos niños ladrones también, porque en mi caso me pasó un caso donde una vecina, era algo sencillo, le robaba la taza al niño mío, yo le dije a la vecina para que lo corrigiera, no para que le diera. La vecina todavía no me habla, y ella hace como dice, o más. No, ya la Y mayoría, ella no me habla. ya la mayoría de padres ahora mismo son apoyadores. Es un factor grande que hay. ¿Me entiendes? Y también el maestro no se le ve como era tiempo atrás, como el segundo padre. Sí. ¿Será porque tiene miedo el maestro ya? De actuar así. No, porque también hay que ver algo. Anteriormente no había respeto. Antes lo que había era mucho temor. Entonces muchas veces confundimos el respeto con el temor. Sí. ¿Me entiendes? Entonces antes, ¿qué hacía el maestro? La mayoría de los maestros daban un chancletazo, daban un correazo, Un reglazo un reglazo. para la pared. Y yo nunca compartí, ni he compartido esa forma de educar. ¿Usted entiende que eso es violencia? Claro, eso es violencia.
violencia. Sí, pero, Hoy prima el diálogo. Es el diálogo que prima hoy. sí, pero profe, Muchachos que son cabezaduras. yo entiendo también que es violencia, pero es dependiendo al nivel en que tú das la tunda, como dicen científicamente, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día los que son de mi edad no son delincuentes porque le daban su fuetazo cuando hacían algo malo. Ahora no, ahora un tiguerito hace una vaina mala y se lo aplauden o le dicen, no, no haga eso. Y ya, pasó. O sea, antes tú tenías el temor que si tú hacías algo malo, tú sabías que te iban a fuetear bien heavy y tú decías, no, espérate, esto es malo, yo no puedo hacer eso porque me van a dar. Y me van a sonar. O sea, era menos la delincuencia antes por el módulo de educación que había que el que hay ahora. Porque ahora tú vas a la casa y le dices a la mamá, por ejemplo, a la mamá, a la flaca, como madre, mire, su hijo me robó un pote que yo tenía ahí. Aunque sea un pote, que es algo insignificante, quizá para uno. Así es que comienza. Pero así que comienzan. Entonces la flaca lo que viene le dice, mira muchacho, no coge ese pote, que eso es malo. O diferente, mire, mi hijo no es Sí. ladrón, tenga cuidado. Ajá, o viceversa. A veces dicen, Sí. no, mi hijo no fue, sin saber si es verdad que Sí, fue el sin niño. averiguar. Entonces, yo entiendo que a veces hay que, no es que estoy de acuerdo de que lo maten a golpe. Claro, está como No, muchas veces tú tienes que demostrarle la me autoridad. como me mataba mi abuelo. Pero yo hoy en día se lo agradezco. Sí, no, claro. Porque mi claro. abuelo, a pesar de que nos daba nuestro tundazo heavy, con una correa que nos dejaba todos los muñequitos marcados, también nos enseñó a trabajar a temprana edad. Que eso también es otra cosa que falta en la sociedad. Es que en la casa tienen que No saben haber- trabajar los muchachos porque se lo quieren dar todo. Los padres se agarran. Que yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Ahí que está el error. lo que él se gane. Es lo Hay que enseñarle que todo cuesta sacrificio. No tanto lo que él se gane, porque es que tú tienes que enseñarle que ellos tienen que ganarse ellos los suyos también trabajando. Por eso. Por ejemplo, ya yo a los 8 años, a mí me mandaban para un taller a lavar tuerca de ayudante de un mecánico. No me gustaba la mecánica, pero entonces me decliné, había otro taller al lado, que era de desarrolladura y pintura, y yo me puse ahí a lijar Y a ver también, a vaya mirar y aprendiendo. aprendiendo. Sí. Ya yo daba ferré, lo quitaba, Por lijaba. eso te dije ahorita que hay que ver los factores que inducen a ese flagelo que es la violencia, ¿no? El muchacho se cría solo, el muchacho no tiene una falta de apoyo de papá y mamá, no tiene un apoyo moral, no tiene un apoyo espiritual. Son factores que llevan a esa situación. Claro, ahora estamos hablando de una población de 11 o 12 millones de habitantes, ¿me entiendes? Por ende la delincuencia va a ser mayor. Claro. Ahora mismo la noticia fluye más rápido. La delincuencia siempre ha existido. Sí, sí. Para que haya ahora un mayor grado, es una realidad. Pero yo entiendo también que hay padres tan irresponsables que nunca han ido a una reunión de un hijo. Y cuando van es para averiguar porque tuvo un inconveniente y van a apoyarlo. Yo entiendo que eso está mal. O sea, usted tiene que interesarse, saber cómo va su hijo o su hija, digo yo. O sea, Claro, porque esa ausencia, esa falta de apoyo, se refleja entonces en lo académico también se refleja. Cuando hacemos reuniones en el liceo de 40 padres, muchas veces asisten 10. Sí, también es verdad, porque el ejemplo empieza por la casa. Profesor, hablen un poquito de la nueva propuesta curricular. Sí, en este año escolar 2022-2023, pues se ha implementado una nueva propuesta curricular o malla curricular, que es la que tiene los contenidos que nosotros impartimos o que tenemos que impartir durante el año escolar. Se redujo la cantidad de contenido para buscar que haya una mejor eficacia o eficiencia con relación a lo que es la docencia. Está basada básicamente en lo que es competencias. ¿Qué se busca con esto? Que el muchacho aprenda a pensar. Que aprenda a pensar. Entonces se han reducido los contenidos. Si anteriormente tenía, por ejemplo, 50 temas, ahora tiene 20, por ejemplo. Ok, entonces por eso es que vienen la nueva pruebas nacionales a nivel de competencia. O sea, ¿por qué ahora son a nivel de competencia las pruebas nacionales? O sea, siempre se ha buscado eso, pero ahora se le está haciendo más énfasis a que sea por competencia. ¿Qué significa eso? Que lo que se quiere es que el muchacho piense, que analice, que no sea como algo mecánico, que él sepa responder y ya. No, que si él dice, por ejemplo, sí, que tenga la base, el motivo de por qué dice sí. O sea, que sepa del por qué la respuesta.
por ejemplo, cuando dan las pruebas internacionales, la prueba PISA, ¿qué pasa con los resultados? Los resultados a nivel nacional son catastróficos. Aparecemos siempre en penúltimo lugar Ay, mi madre. o en el último lugar en el ranking de educación, porque nosotros verdaderamente no hemos implementado lo que es la educación por competencia. A partir ya de estas pruebas nacionales, Dios mediante, entonces sí vamos a comenzar a trabajar mediante ese sistema. La prueba nacional, o sea, no cambian en nada. Sigue siendo en el formato de un manual que te dan para tú contestar preguntas y... Sí, cuadernillo, pero las preguntas son problematizadoras. Son las preguntas. O sea, te plantean un caso. De ese caso, entonces te ponen también las 4 opciones y naturalmente va a elegir una de las 4. De las 4. Pero te plantean un problema. Ok. Entiendo, ya eso viene siendo como... Eso viene siendo como matemática. No, y eso Como si fuera Ya, un problema yo- matemático. Y va a ser Bueno, ¿Cómo? ¿Qué parecido tiene? Muy parecido al examen que dan en Hospital para trabajar en CLAR. Que ellos te presentan una problemática y de esa problemática que tú tienes que sacar la respuesta. Sí. Te ponen 4 opciones. Leer y analizar. Sí, la respuesta estará ahí en el cuadernillo, como A, B, C y D. Entonces, ¿cuál será? Tú tienes que elegir la que tú consideras que es la más lógica. Ok. Te plantean el problema y las 4 opciones. O sea, esto se trata de que esto se te va a quedar en la cabeza. Sí. ¿verdad? Porque te Claro, quedar va a tener que pensando. analizar. Va a tener que leer, Agua obligado. ahí, sí. No que tú vas a ir ya de que un ejemplo con, porque hay mucho, como se llama el chivo, hay gente que ya van con lo que van a contestar, porque saben más o menos. O sea, y tú vas a hacer algo espontáneo, algo que tú vas a tener que analizar y responder, no algo que ya está escrito, que tú te lo sabes, y yo voy ahí, voy a marcar la A, sin leer, sin escribir, la Razonamiento lógico. Va a ser eso. ¿Entiendes? Entonces, cercano. y los maestros estamos trabajando en las aulas buscando eso, buscando que el muchacho aprenda a razonar, no que responda porque sí, tiene que tener una base. En algunos casos también, en la prueba, por ejemplo, daban el cuadernillo 1 a este grupito y el cuadernillo 2, y que para evitar también que tú sabes, que se fijen en eso. No, eso es un mito. Eso es un mito, ¿verdad, profesor? Eso siempre es el mismo cuadernillo. De que el cuadernillo A, cuadernillo 1 y cuadernillo 2. O sea que, por ejemplo, los estudiantes decían que iba a haber un grupo que iban a tener las preguntas de una manera, y un grupo las preguntas de otra. Sí, daban cuadernillos diferentes. El sistema es bueno de pruebas nacionales. Ahora, ¿quiénes son? Lo que tenemos que hacer que funcione somos los maestros. Somos todos, en realidad. Porque el proyecto de pruebas nacionales no es malo. Ahora, si yo como maestro encargado, por ejemplo, de dar X asignatura de una prueba nacionales, de dar los exámenes en una prueba nacionales, y yo permito, por ejemplo, que los muchachos se fijen, ya la culpa es mía. Sí, claro. Soy yo que estoy dañando el proceso. O sea, yo tengo que velar para que el proceso se dé lo mejor que se pueda, obligatoriamente. Y así, vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a entrar con la marcha de la ADP también, que queremos que nos comente un poquito sobre eso y unos cuantos temas más. Así que no se mueva nadie, retornamos en breve, en tan solo un minuto. No te muevas. Es bueno que la vida de 1000 vueltas, la mía ha dado una y no del todo, pensando cosas vanas, cosas ciertas, viviéndola a mi tiempo y a mi modo. Me gusta verlo todo a mi manera, sin que la cruel rutina paralice, dejando pasar cosas que no entiendo, cuidando que los grandes no me pisen. Con sus virtudes y defectos, sus alegrías y tristezas, esa es la vida. La vida es esa, con sus virtudes y defectos, sus alegrías y tristezas, esa es la vida es esa.
hace bien la cosa pudiste, para pensar en el te quite es prioridad. Y en la peda, ya sabes que sobra quien quiera, no anduviste con cualquiera, fuera clara. Me anda faltando una peda, jala conmigo, pa' festejar que la tóxica ya dejó hervido. Chale, me dejaste muchas inseguridades, y digamos que la vida echa un desmadre, y eso no se vale. Firme, una sacudida y duro para adelante, oportunidades todavía hay bastante. En el mundo es muy grande, no te creas tan importante. ¡Chúpalo! Georgie se va. Seguimos aquí con el desarrollo de tu programa El Tablazo, con nuestro profesor Rafi Matías, que sigue hablando de lo que es las pruebas nacionales y el módulo operando de esta nueva jornada de las pruebas. Entonces, Diamond, ¿cuál fue la pregunta? Sí, yo creo que el profesor nos habla un poquito de la marcha de la ADP, cuáles son los motivos realmente que están implementando los profesores, qué ganan con esto. Hablen un poquito sobre ese tema. Sí, la actividad que se hizo el día pasado, esa marcha frente al MINER, lo que se busca con esto es que haya mejores condiciones de vida para los jubilados del magisterio, ya que el sueldo que ganan es un sueldo pírrico. Como se ha incrementado ya el costo de la vida, ¿verdad? Esos maestros ya retirados merecen un salario digno. La mayoría tienen que ser mantenidos por sus hijos, por sus nietos, por sobrinos, como conozco casos. Y eso merece una revisión. Creo que la marcha es justa, ¿verdad? Aunque muchos han dicho que no es el momento, porque ya prácticamente el año escolar está finalizando. Pero la ADP eligió ese día para la manifestación. La mayoría de logros que se han conquistado en el país, da pena decirlo, que ha sido mediante protesta. La mayoría. El mismo 4% para la educación. ¿Cómo fue que se logró? Dio mucha lucha. Dio mucha lucha. Mucha. ¿Entiendes? Entonces, da pena verdaderamente que este país apenas tiene 4 años aproximadamente, dando un 4%. Donde hay otros que dan, y me excusan la comparación, donde hay otros que dan un 8, dan un 15, dan un 13 Sí. del Producto Interno Bruto para la educación. Apenas estamos dando un 4. Apenas estamos arrancando. Y la educación para obtener logros requiere de inversión. No es con boca, ni soñando, no, es con inversión que se hacen las cosas. Y ese 4% implementado para equipar las escuelas, mejor aumento salarial. Y ese es el motivo de la ADP el día pasado, que la ADP es el gremio de los maestros. Pero ahí no lo puede dejar solo en ningún momento. Claro, eso sí, lo entendemos. ¿Usted entiende que este gobierno debería, no sé, Luis Abinader, que ya va a tener 4 años ahí en la presidencia, tiene 3 años ya? 4 años más y después hablamos. ¿Usted cree que él ha estado manejando esto mejor que el gobierno pasado? ¿Ha estado más atento a las escuelas, a la educación? ¿O hay menos aporte ahora mismo? Opinión personal, el trabajo a nivel del ministerio, a nivel del gobierno se está haciendo. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que todo es un proceso. ¿Me entiendes? Yo no puedo pretender una transformación de la noche a la mañana. En 1 año, 2 años. No se puede. Pero se está haciendo el trabajo a nivel del MINER. ¿Y usted cree que es lógico que ahora en este tiempo, con tantas necesidades que tiene el país, implementen el cambio de los uniformes? Sí, yo creo que ese que está, yo lo veo bien.
O sea, no sería como un gasto innecesario, pudiéndolo implementar en otras cosas. Vamos a poner en libros, en computadoras, en tablets, cosas Cosa que más sean más útiles. importante. El libro. Sí, es verdad. ¿Y quién compra libros ya? No, todavía hay personas que compran libros y leen. Y incluso yo le recomendaría a cualquier persona que para leer un celular lea un libro. Se intuye más, Tú te nutres tiene más mucho, fluidez claro. a leer y aprende más. Porque el celular tú lees las cosas por leerlas, pero tú no le prestas la atención que lo mismo que tú le estás prestando a un libro. Entiendo yo, creo que es así. Pero como ya todo se ha perdido y la mayoría de libros se encuentran en los celulares, además un libro no te va a hacer tanto daño en los ojos como te va a hacer un celular, ¿me entiendes? Pero hay personas que no entienden eso. Mira, el libro no va a pasar de moda. No. Nunca va a pasar de moda. Porque no es lo mismo tú chequear en el celular o la tablet que tú estarlo tocando el libro. ¿Tú me entiendes? Que tú puedes retroceder tu página sin ningún tipo de problema. Tú no pierdes la visión prácticamente. Pero sí hay cosas más importantes que esa, de verdad. Dotar a los muchachos de libros, de tablet, de laptop, de materiales, de equipar las escuelas de mapas, de equipar las escuelas de escritorio, de más butacas. Hay cosas que son más prioritarias Y yo creo que que hay eso. una escuela por ahí que también a veces los niños cogen lucha o hacer escuela, porque hay cayendo gotas de agua, hay calles que para los niños ir es un problema. ¿Tú me entiendes? Entonces, no sé, como que deberían implementar más en lo que realmente se debe. Yo veo muchas preguntas que hacen a veces en las redes sociales, vamos a decir, llámese TikTok, Instagram, que da pena y vergüenza, que a veces hay personas que le preguntan aquí que se celebra el 27 de febrero y no saben responder. No, Mucha gente identifica más el 27 de febrero como por el carnaval. Los colores de la bandera no no se se lo lo sabe la identifica, gente. porque hay muchos que ni siquiera lo identifican. Que eso es tan o sea, no saben sencillo. decirte que se celebra ese día. Hay muchas personas que no saben en qué año el haitiano, nosotros fuimos esclavizados por los haitianos, en qué año fuimos libres. O sea, tuvimos una independencia, o sea, no sé qué es lo que está pasando, si es las escuelas, que está el problema realmente, si es la enseñanza, si se están basando en enseñar otro tipo de cultura. No entiendo. También en cuanto a la decisión que tomó el presidente Luis Abinader de quitar las Biblias de las escuelas, ¿qué opinión usted como profesor nos puede dar sobre ese tema? Eso lo planteó la senadora actual del distrito, pero no se llegó a ejecutar, porque eso es algo ilógico. Eso no procede. Este es un pueblo cristiano, eminentemente cristiano. Entonces en las escuelas se trabaja la formación integral humana y religiosa. Esa es una asignatura y se trabaja en las escuelas porque aparte de nosotros querer lograr muchachos preparados académicamente, también lo trabajamos en el plano espiritual, que es la base. Pero se trabaja. Dicen muchas veces también que la cívica la han quitado. No, la cívica no la han quitado. Eso es mentira. No, lo que pasa es que la cívica se trabaja de manera integral. Si yo trabajo, por ejemplo, el tema de Trujillo, por ejemplo. Bueno, que casualmente hoy cumple un año más el ajusticiamiento, 30 de mayo, 62 años, ¿verdad? Si yo trabajo el tema de Trujillo, por ejemplo, ahí yo tengo que trabajarle al muchacho lo que es la democracia, lo que es vivir en libertad. Y ahí yo trabajo lo que es la educación moral y cívica. O sea, la integro en el tema. Pero esa asignatura se sigue trabajando. Sí, pero usted no entiende como profesor que, por ejemplo, antes, pues yo recuerdo cuando yo estudiaba, antes había un profesor nada más de moral y cívica. O sea, había un profesor exclusivamente que te daba moral y cívica. O sea, no se salía del contexto nada más para eso, para educar con respecto a lo que eran esas dos materias. ¿Cuál fue la razón de que la eliminaran de las materias? O sea, porque usted dice que la dan de manera pero individual. Como materia como tal, claro. La sacaron, era una materia aparte. Es una materia aparte, ¿verdad? o sea, moral y Eso cívica. es para, claro, reducir el currículum. Pero dijeron, no, los analistas dijeron, los expertos en educación dijeron, no, pero se puede trabajar de manera integral. Y eso está bien. Yo como maestro, por ejemplo, el de matemática, todos tenemos el compromiso de integrarla en nuestra asignatura. No ha desaparecido, eso no es cierto. ¿Entiende usted que, por ejemplo, hay alumnos o muchos jóvenes hoy en día que se interesan más
por la historia de un capo ¿cómo le digo? A una persona que haya batallado, o sea, un líder de aquí, como un Juan Pablo Duarte, cualquier otra persona importante. ¿Por qué se interesa más por un capo o cualquier otra persona? Lo que pasa es que a la juventud de hoy le han vendido que el dinero fácil es bueno, que hay que hacerse rico como de lugar. Sí. ¿Entiendes? Pero, ¿cómo terminó Pablo Escobar? ¿En qué situación actual se encuentra el Chapo? ¿En qué situación están o estuvieron los hermanos Rodríguez Orejuela? ¿Entiendes? Entonces, repitiendo algo del principio, la familia, la escuela, todos tenemos un compromiso de tratar de que estos muchachos no se desvíen. ¿Qué le han vendido también? No, que tú tienes que ser pelotero para que te haga millonario rápido. Pero una firma es una aventura. De 200 muchachitos que practican béisbol, si acaso te firman 5. Sí. No, tú puedes practicar pelota, claro que sí. Pero no te descuides de tus estudios, que eso es más seguro. Si tú estudias, lo más probable es que tú te llegues a graduar. Si tú eliges una carrera técnica, por ejemplo, a nivel de Infotep, es probable que tú te gradúes. Hay más probabilidades. Entonces, muchas veces los muchachos de hoy reciben un bombardeo. Busca dinero fácil. Resuelve fácil. Ahora lo que vale es tener dinero. O sea, los maestros, y los padres que tienen buena formación en valores, estamos también luchando contra una corriente negativa. Una corriente muy negativa. Y el trabajo cada día de los padres y maestros se hace más difícil. Y tú analizas cómo va la sociedad. Y tú dirás, bueno, yo veo que la sociedad va de mal en peor. Sí, la sociedad está mal. Porque no vamos a entrar en mentira. La sociedad está mal. Pero tenemos que tratar de bloquear lo más que podamos esos males que afectan a nuestros muchachos. Tenemos que tratar de hacer eso. No podemos cruzarnos de brazos. ¿Cómo entiende usted que se puede combatir la delincuencia ahora mismo? Que está fuerte. Ahora mismo uno tiene miedo muchas veces de salir de su casa. Excelente pregunta. Excelente. La delincuencia se combate con un proyecto de Estado, con un proyecto de nación. Así que se combate la delincuencia. Le pregunto a ustedes, ¿a quién es que la policía le da la galleta? ¿A quién es que se le da la galleta? ¿A quién es que lo mete de cabeza en una camioneta? ¿A quién? No, y al muchachito de barrio. A ese que le da la galleta. Él no se la da al muchacho que vive en los cacicazgos. Él no se la da al muchachito que vive en la Julia. No se lo da El que vive en Piantini. No, a ese no se la da. Porque ese sabe que él sabe que ese muchachito lo puede mandar a cancelar. Y cuidado si más allá todavía. ¿Me entiendes? Entonces el muchachito de barrio. Hay personas que aplauden cuando matan a un muchachito de barrio, cuando matan al carterista. Está bueno que lo maten. Yo no apoyo la delincuencia jamás en la vida. Está bueno que lo maten. Eso está mal. Eso está mal. Porque yo estoy apoyando que maten a un muchachito que pertenece a mi propia, que pertenece a mi clase social. Que pertenece a la clase social de la gran mayoría. Entonces la delincuencia no se combate metiendo tanques de guerra en Guachupita, en Capotillo. El día pasado transmitieron un noticiero de un canal famoso del país, desde la calle 42. Transmitieron ese noticiero esa noche. Desde la calle 42. Yo me quedé asombrado. Cuando dijeron que en la 42 no hay una escuela.
La verdad, mucho grillo que hay. Óyeme, no hay una escuela. Profe, no es tanto que no hay una escuela. Ahí, Eso es lo que te quiero decir. ahí los policías no entran. No, perdóname. Ni siquiera. Es que eso no es a lo loco. Esa fama que tiene la 42 y esos negocios ilegales que se mueven ahí, eso no ha sido de la noche a la mañana. Es que se han hecho de la vista gorda. ¿Entiendes? Y esa gente de ahí mayormente son intocables. Entonces, la delincuencia se combate con proyecto de nación. No es a tiro limpio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora, yo estoy de acuerdo con el profesor porque Bukele hizo un proyecto de Estado y agarró y metió preso a toda esa pandilla. Y ahí no se tira un tiro todavía. Para que tú veas. Todo el que era de esa pandilla, arropado. Tatuaje, todo el que tenga un tatuaje de banda, arropado. Sin hacer nada, preso. Sí, pero también eso tiene su riesgo. ¿Entiendes? Cuando hay una ola de apresamiento, de asesinato, se pierden muchos inocentes también. Se pierden muchos inocentes. También es verdad. Profesor, por otra vía, yo le quiero hacer esta pregunta sobre los títulos falsos que están apareciendo ahora mismo, los profesionales con títulos falsos. ¿Cree usted que eso es por habilidad, por poca oportunidad que hay en este país? ¿Qué opinión tiene usted sobre estos casos que están apareciendo mucho, de toda índole? Porque no solamente médicos, también han aparecido muchas personalidades más de otra área, de otro ámbito. Las personas no quieren estudiar. ¿Cuál es el responsable realmente de que este tipo de casos se dé? O sea, ya que yo digo que si usted lleva un currículum, un certificado, creo que debe de haber una verificación, ¿no? ¿Verdad? De ese título. ¿Qué opinión tiene usted sobre este caso? Esto que se está dando tan frecuentemente aquí en el país. Sí, mira. Lo que pasa es que sabemos que hay personas que son habilidosas, personas inescrupulosas, personas que por dinero hacen lo que sea. Una persona tiene dinero, localiza a un empleado de X dependencia del Estado, lo soborna, ¿verdad? Logra convencerlo, consigue lo que desea, en este caso un título universitario, pero la universidad, siempre digo mi opinión personal porque no soy representante de nadie aquí, hay personas que logran lo que quieren en base a dinero y actividades como esas no se pueden apoyar. Sí debe de haber más control por parte del ministerio o de la dependencia que tenga que ver con ciertos casos para evitar que eso se dé. No es la primera vez que se da un problema como ese, pero te repito, son personas que logran sobornar a alguien para lograr ese objetivo. Entonces, con un título, llegan a un sitio, solicitan empleo. Mayormente no se está verificando eso. Todos los títulos universitarios tienen un código. Tiene su código. Fulano de tal, graduado en el año tal, ese certificado tiene un código. ¿Entiendes? Ahora, que usen tal vez un código y se lo pongan a ese, un código falso, pero que mayormente no se está investigando. Se investiga es cuando se descubre. Cuando hay un error de la persona que se hace pasar por médico o por maestro, cuando hay un error, sale a la luz pública de que es una persona que no está apta para ejercer porque no se llegó a graduar. Sí debe de haber más control. Ahora, ¿Entiende usted, disculpa, no entiende usted que por esas personas, vamos a decir, que no tienen un título, no son personas realmente graduadas ni profesionales, le están ocupando un espacio a una persona que sí busca un trabajo que se le hace bien difícil y que no tiene la suerte de que alguien lo ayude o buscar la manera de estar en ese lugar? En la vida vale mucho lo que es la habilidad. La habilidad. Hay muchos que son habilidosos de manera maliciosa. Hay otros que son habilidosos para lograr lo que quieren sin hacerle daño a nadie. Y caer en lo que es falsificación. Eso es un acto delincuencial, un acto que es penado por la ley. Yo he escuchado muchos profesores graduados que aún no reciben nombramientos, que dicen que es un abuso a veces cuando un profesor tiene 2 tandas y hay muchos que no están todavía
incluidos trabajando, que no están nombrados, y habiendo profesores ejerciendo 2 tandas. ¿Cree usted que eso en verdad sea injusto? Lo que pasa es que hay situaciones que no todo el mundo la entiende, que no todo el mundo la conoce. Cuando un maestro va a concurso, entra, vamos a decir, en una escala. Por ejemplo, los que sacaron 80 son nombrados primero que los que sacaron 70. Los que sacaron 90 son nombrados primero que los que sacaron 80. Okay, entonces Los que sacaron 100, por ejemplo, tienen la prioridad de ser lo primero en ser nombrado. O sea, es un escalafón, ¿me entiendes? Es por la puntuación, Por su calidad académica. por su calidad académica. Eso es lo que se evalúa. Entonces, muchos ya se impacientan, no me han nombrado, no me han nombrado. Sí, su nombramiento llega. O sea, la DAIMO se refiere a que, por ejemplo, usted como profesor tenga 2 tandas. Por ejemplo, usted da sociales. Ya usted está nombrado. Ya usted está nombrado. Que si no es injusto, por ejemplo, que le podían dar una tanda a usted y una tanda, por ejemplo, a un profesor que no esté nombrado. O sea, esa es la pregunta de la DAIMO. Si no sería un poquito injusto de parte de educación. Lo que pasa es que desde hace unos años para acá, desde que se implementó exactamente la jornada extendida, los nombramientos salen ya como jornada extendida. ¿Me entiendes? Ya no se habla en realidad de una tanda. Se habla de jornada extendida. Claro, hay maestros que tenemos 2 tandas de manera individual. ¿Me entiendes? Pero la mayoría ya de nombramientos que salen son de jornada extendida. Eso es lo que pasa actualmente. Ok. Con respecto, profe, a lo que estábamos hablando, de la DAIMO estaba hablando con respecto a los títulos, que no hay una cierta regularización. O sea, no sé si es que recursos humanos además lo tienen ahí para que esté en muchas instituciones. No es una falta también de negligencia del gobierno, usted no entiende, o de la entidad, de que, por ejemplo, yo voy con un título, por ejemplo, yo soy médico, de usted no verificar si en realidad yo soy médico, porque estamos hablando, por ejemplo, está bien, un abogado, quizá un profesor también, porque, por ejemplo, yo conozco mucha gente, muchas personas que no están graduados en una maestría como profesor, pero saben impartir clases. O sea que profesor no vamos a decir que puede ser todo el mundo, pero por ejemplo ya usted tiene, por ejemplo, una base, usted lo que está educando y usted educa bien, usted no le está haciendo un daño, por ejemplo, un daño muy grave a la sociedad. Pero por ejemplo un médico, que es ya cuestión de salud, ¿verdad? Yo entendería que sí deberían de verificarlo, porque usted está jugando con la salud, por ejemplo, de un grupo de personas que van a ir donde ese médico le va a indicar ciertas cosas que no sabe ni siquiera si le van a aprobar, y cuando viene a ver te va a causar algo peor. Por eso hay mucha gente que dicen, ay, a mí no me gusta ir al médico porque yo voy por un problema y me sale otro. Entonces, ¿usted no cree que una falta como no sé, de negligencia será de las instituciones? Son falta de controles. Porque automáticamente un médico llega, por ejemplo, con el memorándum para trabajar en X hospital o en X clínica, debe ser verificado. Deben de verificarlo. Sí. ¿Entiendes? Ah, no, eso es, enséñame el memorándum que tú tienes. Ah, está bien, ocupa esa oficina que está ahí. Ocupa ese consultorio que está ahí. No debería ser. Claro, yo desconozco plenamente el procedimiento de salud pública con relación a eso, pero se lo atribuyo a falta de controles. ¿Cómo entiende usted, profe, que terminó esta jornada escolar? O sea, Está terminando. se está terminando, que está terminando ya, porque ya lo que quedan, ¿cuántos días? Semana. 2 semanas o una semana que le queda, ¿verdad? 2 semanas. 2 semanas. ¿Cómo te entiende que está terminando esta jornada escolar? ¿Se logró lo que se propuso desde el comienzo, o se quedó ahí, o qué usted piensa cómo terminó la jornada? El año escolar marchó bien. Se lograron los propósitos deseados. Aplicamos lo que fue la propuesta curricular. Nos acogimos plenamente, al menos en el centro donde trabajo, ¿verdad?, a lo estipulado por el Ministerio de Educación.
y esperemos a ver los resultados de estas pruebas nacionales que vienen ahora. Un tabú, profe, que oía unas cuantas madres diciendo el otro día, que por eso también fue que le di a Diamond, tenía esa inquietud, de que estaban diciendo que el año escolar tiene unos, o sea, va con una planificación. O sea, si el estudiante no, o sea, no aprendió en el tiempo que tiene que aprender, entonces ellos vuelan como quiera al otro ciclo, o sea, a la otra página que le toca. Porque, por ejemplo, antes, cuando yo estudiaba, los profesores, hasta que los estudiantes, por ejemplo, el 90% no se le grababa lo que estaban impartiendo o no se lo aprendían, no volaban muy fácil al otro capítulo. Y si lo volaban, siempre los profesores se concentraban, por ejemplo, en esos estudiantes que sabían que estaban un poquito retrasados. Ahora, supuestamente, el año escolar, los profesores siguen su metodología. Exactamente, seguida, sin importar si el estudiante aprendió o no. ¿Qué tan cierto es eso? No. Mira, cuando un estudiante, por ejemplo, no demuestra que tiene dominio de X tema, a ese muchacho se le da un reforzamiento. Durante el año escolar se le da reforzamiento. Entonces, ese muchacho que se reforzó en el tema tal o en los temas tales, por ejemplo, luego se le da una evaluación a ese muchacho, a ese estudiante. Si él no demuestra dominio, si no demuestra competencia en ese tema, se le vuelve a dar otro reforzamiento. ¿Entiendes? Entonces el muchacho no pasa así por así. Claro, sabemos, eso siempre ha sucedido. Hay muchachos que pasan sabiendo más que otros. Hay muchachos que pasan con más dominio que otros. Eso siempre ha sido así. Porque la calidad tampoco te la pone el centro. La calidad la pones tú, como estudiante. Exacto. Tú puedes estar en el mejor centro educativo, en la planta más hermosa educativa. Tú puedes tener los libros más caros del mundo. Si tú no tienes interés, no hay nada. Sin embargo, hay otros que tal vez van a la escuela prácticamente con un cuadernito y aprenden más que el que va bien equipado. Es verdad. Y tú dirás, ¿dónde está el asunto? En el interés. En el interés que está. Entonces, sí te aseguro, quien te habla, quien les habla, y mi compañero, tenemos siempre toda la disposición, tenemos todo el amor y el interés para que nuestros muchachitos y muchachitas aprendan en el centro educativo. Hace días el profesor Eduardo Hidalgo salió una nota de prensa de él, en la prensa donde él manifestaba que los profesores no pueden controlar el uso de la juca en las escuelas. ¿No cree usted que deberían de implementar una estrategia para controlar este tipo de ámbitos, de vicios que se están utilizando últimamente en las escuelas? Como algo de mayor seguridad, no sé, dentro del aula, poner como un dispositivo en la entrada de la puerta que detecte cualquier tipo de material de esto ilícito. Ilícito, Mira, cosas así. Honestamente me sonrío porque me gustó mucho tu pregunta. Esa es una lucha constante que tenemos en el centro educativo. Hemos sorprendido muchachos con vapor, ¿qué le llaman? Sí. Con vapor, chiquitico. Y no se lo incautan. Claro, inmediatamente. Y citamos a los padres también. Y no se le devuelve. De vez en cuando nosotros revisamos mochila. Claro, no le introducimos la mano a la mochila jamás en la vida. Vamos a revisar mochila. Abre tu mochila. Saca tu cuaderno. Saca todo. Sacúdela para ver si tiene algo inapropiado dentro de la mochila. Lo hacemos cada cierto tiempo. Sí, es verdad, y muchas veces hay muchachos que se le acercan a uno. Profe, fulano trajo tal cosa. Un vapor. Ahí ya tú sabes, uno no dice nada. Va, chequea, lo quita. Pero es un trabajo muy arduo. Podrían darse ejemplos con esos alumnos que le encuentran ese tipo de sustancia y cáncer, botarlo ya definitivamente. Mira,
para hacer ejemplo. El votarlo prácticamente no se aplica esa medida. Tiene que ser algo ya muy extremo O sancionar. para que el muchacho se dé sus papeles. Sí, se sanciona, se le aplican 2 o 3 días para su casa, se citan a los padres, se le bajan las calificaciones, se dialoga con ellos. Primero, cuando incautamos un vapor, esos muchachos se refieren al departamento de orientación y psicología. Y El psicólogo lo algunas trata. hembras también que llevan cosas afiladas, pincho para pelear con las otras hembras también. Se ve eso también. Sí, se da en los, Bueno. se da en los liceos, se da en los colegios. Tú sabes que estamos bregando con adolescentes, estamos bregando con niños también. Entonces, cuando se dan esos casos, orientarlo. Eso es 1-1. Orientarlo y hacerle saber a él las consecuencias que tiene eso. Si él lo llega a usar, la consecuencia que tiene eso para él y para su familia. Bueno, yo entendería, profe, que la manera quizás más factible de acabar con eso sería, por ejemplo, que hay una parte ahí que quizás no voy un poco de acuerdo con ustedes, que no le dejan no le meten la mano a la mochila y revisarla. Claro que pueden, porque son muchachos. Usted como profesor no le va a hacer un daño a un estudiante de meterle un vapor o meterle... Eso lo dices tú como papá, como papá responsable. Como papá responsable. Pero hay no papá por ahí, no. Hay papás apoyadores. Sí, a veces son apoyadores. Madre apoyadora. Eso lo pusieron, digo mío, Bueno, yo entendería que Y da pena eso, bueno, ¿verdad? deberían ser una jornada, por ejemplo, de durar una semana. Aunque tenga, no sé, con el policía que tiene las escuelas, siempre tienen 1 y 2 a veces, aula por aula, por lo menos durar una semana revisando y hacer una revisión sorpresa semanal, cambiarle los días, y yo creo que con eso pudieran solucionar un poquito más y que los alumnos disminuyan la llevada hasta de armas blancas, porque yo he visto en la escuela puñaleando estudiantes a otros, Romo, de todo. romo, de todo. Entonces debe haber un poquito más de control, por ejemplo, quizás en la puerta. Sí, nosotros revisamos, eso se hace de manera sorpresiva. Se da un problema como en cualquier otro centro, pero siempre lo orientamos con relación a esos casos. Sí, Y por como eso. tú ahorita citamos a los padres, eso nunca se va a acabar. Se puede disminuir. Exactamente. Pero tú sabes que siempre es Sí, porque aprensivo que lo hace. ahora está más fuerte como que antes, porque antes, yo le voy a decir algo, cuando yo estudiaba, a veces se escapaban sus romitos, los muchachos llevaban sus romitos ya en el bachiller. Hasta en Por mi ejemplo, época también. En el bachiller ya, nosotros ya en cuarto de bachiller, había uno que el papá tenía un colmado y a veces ya llevaba una chatica de Macalver, y había un profesor que le gustaba usar su petacazo, y nosotros a veces estábamos con el profesor lo va a tirar para adelante. Nos daban un traguito, pero era un traguito social, no era de que para emborracharnos tampoco. ¿En la escuela? En la escuela, sí, ya después que salían en el recreo, ya. O sea, ya cuando despachaban, nos íbamos de una vez para una discoteca que se llamaba Topacio, que estaba ahí en la cabeza del puente. Sí, lo recuerdo. Él llevaba el romo, que los viernes, mayormente eran los viernes, que era de contrabando, que era de estudiantil. Pero yo era un adolescente. Sí, pero que ya eso era ya cuando nos íbamos, ya eso era, llevábamos ese romo ya para cuando nos íbamos, no tampoco dentro del aula, ni dentro de la escuela. ¿Usted me entiende? Pero ahora no, ahora hay un desacato, tú lo ves borracho dentro de la escuela. Mire, yo salí un video antes de ayer de 2 alumnos por atrás en la escuela, besándose ahí, 2 carajitos, chamaquitos. Desacatado. Sí, aprovechan a veces el descuido, aprovechan el recreo, agarran, por ejemplo, un escondite ahí en el centro, pero los maestros siempre tenemos áreas que cuidar en el recreo para evitar situaciones como esa. Te toca el patio, te toca la cafetería, te toca por detrás del baño. Sí, nosotros Mira. no tenemos descanso. Oye, Yo creo que hay nosotros, que pete cámaras en la escuela, nos arregló. Sí. nosotros impartimos clases. De acuerdo con eso. Impartimos clases y en recreo, profesor, le toca a tal zona. Se dividen. Sí, Sí, pero nosotros variamos mensualmente la zona. Mira, ahora que Hoy, tenemos- por ejemplo, me toca a mí detrás de la cafetería, por ejemplo. Tal vez el mes que viene me asignan a mí detrás de un baño, por ejemplo. O sea, variamos la Porque zona ustedes no tienen ni de siquiera cuidado. descanso. ni en el No, recreo, es que no lo hay. ni en el recreo. No es como la gente. Pero, a veces profe, hay personas que hablan sin saber Pero, profe, del también, maestro, no es así. yo entendería también, El como trabajo dice es la duro. Daimo, poniendo un sistema de cámara en las escuelas,
Tomamos que medidas. eso no es tan caro, y si es el gobierno, me imagino que le va a salir más barato todavía. Claro. Por ejemplo, aunque no sea en el colegio entero, en el liceo entero o en la escuela entera, pero por lo menos en sitios estratégicos donde menos hay visibilidad del estudiante, porque en público ellos no se van a poner a hacer No, y ellos charlatanería. van a tener más temor de hacer cualquier cosa. ¿Tú me porque van a decir, me están También, grabando. sí. Por ¿Me el entiendes? sistema de Yo cámara, creo por que ejemplo. yo creo que aquí, en verdad, la justicia, la persona competente, no sé, el que está a la cabeza del Ministerio de Educación, como que está flojo con las cosas que debería de tomar en cuenta a nivel de las escuelas. No tanto las privadas, sino la pública, porque en la pública son las que siempre se dan más cosas. Porque la privada No, tiene en la más... privada, no, en la privada hay cámara. Sí, no, Pero por eso ya. les digo, la privada tiene más cosas. Entonces, aquí tienen que tener más conciencia. Yo creo que debería la autoridad competente como trabajar más en cuanto a eso, porque hay mucho descuido. En las escuelas hay mucho descuido. Un policía para una escuela grande de 2 plantas, aquí No no, basta, da, no, no no, basta. eso no da. Es una miseria. Eso no da. ¿Me entiendes? A veces ponen un policía ahí que cualquier... No, y lo ponen en la solo puerta. con 30 Y lo muchachos. ponen en la puerta. Mira, antes se usaba que había uno que era el encargado de los pasillos. Yo me recuerdo que había uno allá que le decían, los muchachos le decían campana. Yo nunca aprendí el nombre, pero era así que le decían. Que ese estaba siempre en los pasillos, en el liceo, caminando ahí. El sueldo de él era para caminar los pasillos, que no hubiera un estudiante en el pasillo. Tú vas a una escuela ahora mismo y tú ves los pasillos limpios, tú no ves a nadie. Se arma un pleito y un policía no da para un solo... Para Entonces, ¿el policía dónde está el policía? Allá en la puerta, que es donde le toca, en la sombra ahí, esperando que salga un estudiante para abrir la puerta. Y ya. Y ya. O sea, el policía escolar la mata para eso. Como se ve, pero es como dice la Diamond. Si aplican un sistema como de cámara, aunque no sea en la escuela entera, porque mayormente las escuelas son Hay muchos bastante centros que tienen cámara, pero sí debe de dotarse de más, ¿verdad? De cámara, de más policías escolares. Yo le pongo 2 monitores. debe de aquí haber, está, debe de estamos haber. monitoreando, uno en el pasillo. No, por eso te digo a ti que en Claro. recreo, Un monitor grande en el pasillo, donde ellos vean todo, que ellos digan, por eso te "Oye, digo a no ti están viendo". que en recreo no tenemos descanso. Tenemos zonas que cuidar para evitar, Sí, porque que eso es para un evitar abuso situaciones. también. Un amigo mío, él hacía Un trabajo party, doble. Él hacía un par de paris al lado de la escuela. Ya cuando iba por el tercero, tuvo que ir la policía. Adivina por qué. Los estudiantes de la escuela que quedaban al lado dejaban la escuela vacía y cogían por el party. Dime. No, es una falta de respeto muy grande. Yo entiendo que ahora mismo los profesores están yendo demasiado forzados por un solo sueldo. Es otro sueldo que hay que pagar de vigilancia. Y hablando de sueldo, profe, el aproximado que está ganando un profesor, por ejemplo, tan descendida. Y ahora está valorando Un aproximado. mucho más, por lo menos. Mira, depende, no todos ganan igual. Depende si tiene maestría, doctorado. No todo el mundo gana igual. Ok, Pero está sobre- sí, por sobre- ejemplo, un doctorado es... No, ya. Déjame eso ahí. ¿Cómo? Maestría es una cosa, doctorado es Sí, el otra. doctorado es más avanzado. No, que- la que- maestría, que la ¿en qué se maestría. basa la maestría? ¿Cómo? La maestría, ¿en qué se basa? No, se basa, puede ser en tu propia asignatura. Tú haces tu maestría de 2 años, tú amplías tu conocimiento, adquieres ese grado, eso te implica a ti un aumento de salario. Sí, claro. La una maestría. fuerza más. Entonces, Te lo piden muchas veces. Entonces, el doctorado implica ¿qué? Es más avanzado que la maestría. Más avanzado. Para tú hacer un doctorado tienes que tener una maestría ya hecha. Ok. Pero Ok. todos los maestros no ganan igual. También le aplican lo que son los años de servicio. También. A partir de los 5 años te aplican los años de servicio. O sea, un sueldo básico más o menos de un maestro ahora mismo son 23.000 23.000 pesos. O sea, ya ese es el que tiene el doctorado o el normal. El normal. El que viene entrando ahora. Normal. El normal. Ah, pues que hace su A ver, doctorado, yo su te voy a vaina, decir- vale la pena. Yo te voy a decir la Sí, yo verdad. conozco Yo un par de creo muchachitos que dicen su especialidad y él gana bien, pero... Yo creo que para la lucha que cogen los profesores, yo creo que 23,000 pesos no es dinero para un profesor. Y eso que ahora Y se eso tomó que en cuenta nos desde hace critican. un par de años. No, Nos eso Sí, se da critican un diciendo que somos los poquito mejores más. pagados del país, no. que son vagos, que somos vagos. Eso no Mucha- es. Mira, aquí hay gente que deben de cobrar mucho dinero que serían, y no lo toman en cuenta, mira, los bomberos, los mismos policías, pues, vamos a sacar los corruptos, los que hacen su trabajo bien. ¿Quién más? Los doctores, los mismos enfermeros también, Sí. porque los enfermeros también son parte Ganan de la miseria, salud. y ganan miseria. Es un complemento de los médicos, Sí, ganan poco. ¿entiendes? Ganan muy poco también. Esa Los misma profesores, gente, esa misma gente del O sea, eso es por 9-11. tanda, los 23 por tanda. ¿Eh? Por tanda, por tanto. por tanda. Pero no es, en realidad es muy poco.
Muy poco, muy Pero poco. sí, y eso Tiene que haber se una tomó en revisión. cuenta porque muchas personas terminaron su carrera y todo eso después que aumentaron un poquito y le pusieron más amor, porque antes era bien difícil, era disparate lo que le daba, o sea, no era lo que en verdad se merece. ¿Me entiendes? Ahora le pagan algo más, o sea, por lo menos lo tomaron un poquito más en cuenta. No, es que no debería ser así, de que un poquito más, porque los profesores no están de lástima. Está bien. es que- Yo creo que este es el único país que los profesores, ni los bomberos, ni los enfermeros, ni los médicos ganan bien. es lo que ni te los digo. policías Y eso tampoco, que lo ¿eh? tomaron Porque, como por una ejemplo, cuota, porque antes se ganaba disparate, ganaban disparate era. Ahora bien, en Estados Unidos no todo el mundo es profesor, en Estados Unidos no todo el mundo es bombero, en Estados Unidos no todo el mundo es médico, porque allí tú tienes que pelarte los Sí, ojos hacer- bien, claro. y allí no se compran títulos, allí hay que pelarse los ojos bien, ¿tú me entiendes? Porque recuerda que los médicos de allá no son, es muy diferente aquí te indican pastillas de cualquier cosa, aquí allá no. Allá tienen que hacerte un análisis y mirar a ver qué tú tienes. Tú vas al médico a veces por un dolor de cabeza y te dicen, mira, bebas eso. Mientras tanto, lo que salen los análisis. Está Allá no pueden fácil. hacer eso porque te demandan. No solamente en Estados Unidos, sino también en otros países, España y esos países. Por ejemplo, tú eres bailarín y quieres montar, por ejemplo, algo de baile para dar clases y eso. Y se te hace bien difícil porque tienes que estar de acuerdo con el color, que esto, que lo otro. No es tan fácil. Señores, yo digo algo de este país. Este país siempre es como doble moral. Porque hablan mal de Trujillo, pero hoy no han dejado de publicarlo en todos lados. Sí. No Es es que- bueno para que la historia no se repita. ¿Entiendes? Pero Porque, diga, yo entiendo, usted como profesor de sociales, quizás está más orientado que yo, pero si usted se pone a pensar, usted siendo una persona coherente, el mejor presidente que ha pasado por aquí ha sido Trujillo. ¿por qué? Según tu opinión, ¿por Mi qué? opinión. Banco Central, ¿quién lo hizo? Banco Agrícola, ¿quién lo hizo? Trujillo, Banco de Reserva. Trujillo, El Banco Agrícola, Trujillo. El puente Duarte. el Trujillo, Puente Duarte, Trujillo. el puente de aquí de la bicicleta, el de No, aquí de Sabana de- Perdida, perdón, el de Sabana Perdida. Ah, Pagó deuda eterna. Pagó deuda eterna. No hay que la pague. No quería los americanos aquí. Sí. Hizo, haitiano. se puso los pantalones y hizo lo que Juan Pablo Duarte siempre quiso hacer, sacar a los haitianos de aquí, lo sacó a todos. Aquí tú no veías ese flow de haitiano. No había Ahora, robo. No había robo, tú podías andar con prenda de oro por donde quieras y nadie te hacía nada, nadie te miraba. Tú podías amanecer con $1 millón en los bolsillos acostados en la acera, borracho, y mejor la gente te paraba. No había delincuentes Señor, porque no todo el había mundo tenía que delincuentes. trabajar. Todo el mundo Entonces, tenía que trabajar. si usted se pone a mirar, usted como historiador, como profesor de sociales, el mejor presidente que ha pasado por aquí, por República Dominicana, fue Trujillo. Ahora, claro está, nadie es perfecto. ¿Entiendes? Todo el mundo tiene su lado oscuro, porque todo no va a ser nada más brillo y cadena, ¿no? Pero hay que hablar la realidad. Óyeme, ningún presidente se puso los pantalones de decir, vamos a sacar a los Estados Unidos de aquí. Todos los presidentes que han pasado por ahí, el país está dudado hasta aquí, hasta la coronilla. Y dicen que Y aquí habían recursos que dejó Trujillo para que no le cogieran un peso a nadie. claro, implementó Aparte de todo lo que le quitaron, porque le incautaron todos los bienes. el peso de aquí. los dictadores se caracterizan por construir. Se caracterizan por pagar deuda externa. Sí. Se caracterizan por modernizar su país. La gran mayoría de dictadores. Ahí está Trujillo. Pero, ¿qué le costó al país? A esa generación. ¿Qué le costó? No había democracia. Hoy, mi querido amigo, usted habla así y yo hablo así. Es porque hay democracia. Porque antes te habían mandado matar. Hay democracia. No, porque antes lo que no podía hablar más del jefe. Antes que Trujillo puso, como dicen, de que a raya a los yanquis. Eso no es verdad. Me va a perdonar. Muchos están ahí en esa confusión. No es verdad. Trujillo gobernó
con el apoyo de Estados Unidos desde 1930 hasta 1959. Ajá, perdón ahora. Cuando Estados Unidos comienza a retirarle el apoyo al dictador Ajá. a raíz de la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo. ¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos? Hay que retirarle el apoyo a Trujillo. Este hombre ya, aquí en Santo Domingo puede haber una nueva Cuba. Ya Fidel había triunfado en Cuba. Estaba el auge del comunismo. Fidel se convirtió en una fiebre en Latinoamérica. Se convirtió. Y entonces Fidel comenzó también a apoyar movimientos subversivos. Subversivos. ¿Para qué? Para que en muchos países de América Latina se implantara ese sistema político que ya había triunfado en Cuba. Entonces Estados Unidos dice, no, tenemos que retirarle el apoyo a Trujillo para evitar una nueva Cuba. Entonces, no había democracia. No podíamos hablar. El único, o sea, se creyó el amo, dueño y señor del país, fue Trujillo. Trujillo tiene un control absoluto del Estado dominicano. No había la división de poderes. El ejecutivo, encabezado por él, controlaba los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Trujillo era el todo. Después de Dios en el país, era Trujillo. Fíjate tú que antes en los hogares que había una placa. Dios en este hogar, Dios y Trujillo. Óyeme. ¿Tú me entiendes? Entonces, Sí, pero, cuando tú- sí, pero- claro, sí, pero- yo te entiendo. pero aparte de ese- pero aparte de Lo que ese pasa es que lado oscuro, lo que porque pasa también es que el sistema democrático que tenemos carece de muchas cosas. Entonces, muchas veces cuando comparamos, muchos dicen, pero Trujillo fue mejor. Trujillo fue mejor. No. Ok, pero ¿por qué será que la gente ahora mismo está clamando que desearía que él fuera el presidente de la República? Ejemplo, le voy a leer unos cuantos comentarios que tengo aquí. Dice uno, lo mejor que pudo pasar como presidente de la República Dominicana. Viene otro y responde aquí. Ese es el que tiene que estar aquí. Qué pena que lo mataron los corruptos. Que Dios lo tenga en un buen lugar. Pasa su alma. Oiga eso. Viene y contesta otro aquí. Va a leer hasta los nombres. Jonathan García dice el mejor. Dice Iván Pimentel, viva. Dice otro, Santa Zorrilla, Trujillo es que necesitamos. Dice Juan Hidalgo, ha sido el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Oye, pone otro que dice que vive el jefe. Dice otro aquí, estamos viviendo la dictadura de Trujillo prácticamente. Lo que pasa es que la gente no quiere abrir los ojos y ver lo que está pasando ahora mismo. Porque Luis Abinader está haciendo cásimente lo mismo que hacía Trujillo. Pero Trujillo era más eficaz en lo que hacía. Trujillo, viva Trujillo. ¿Qué usted puede decir sobre todas estas... Me da pena. sobre todos estos comentarios? Da pena. que Profe, tenemos aquí? Claro, respeto la opinión de todo, ¿verdad? Excusándome la pregunta, usted estuvo por esa época, por ahí, usted todavía estaba muchachito, todavía, Yo nací 6 años después. 6 años después. O sea, que usted no vivió esa época, ¿verdad que no? No, pero la historia está ahí. Pero la conoce bien la historia. La historia sí, está pero ahí. espérate, ¿Entiendes? recuerda, yo le respeto su criterio, pero recuerde que la historia a veces la cambian a favor de lo que quieren que las próximas generaciones capten, porque no es la primera vez que cambian las historias. Pero no Por ejemplo, solamente los libros nunca de ayer, los dice, viejos de antes. espérate, pero por eso te lo estoy diciendo, porque todavía de esa época no he visto un viejo de esos hablar mal de Trujillo, viejos de esa época, que vivieron esa época, que tú le preguntas, ¿y el jefe? Mucha gente que dice que él no fue que mató a las hermanas Mirabal, que fue un complot de unos jefes que él tenía para achacarle esa muerte a él, pero que él no dio la orden nunca de que mataran a las hermanas Mirabal. Entonces, hay muchas versiones de la historia, porque las personas viejas dicen una cosa, los libros dicen otra, y entonces no sabemos a quién es que le vamos a ¿Qué creer. le creemos?
¿Entiendes? Porque yo lo que yo digo, lo digo en base, por ejemplo, yo mismo soy un fanático de la historia y me gusta cuando, por ejemplo, de mi país, cosas que son mitos, me gusta escarbarlo y buscar y buscar por aquí, opinión por allí. Y le he preguntado a muchos, he hecho encuestas con muchos videos sin que se den cuenta, preguntándole de esa época, que cómo se vivía en la era de Trujillo, y hasta yo lo veo, se le ve la cara de felicidad, y dice, no, pero cuando Trujillo se vivía bien. O sea, no entiendo, entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿O a los libros? ¿O a las personas que vivieron en esa época Trujillo duró 31 años, Sí. gobernando? porque él tiró las bases para eso. Eso no fue a lo loco. Y no las marionetas, ¿eh? Sí, Que se sí. sepa, porque recuerde que Trujillo no fue presidente esos 30 años. No, claro. Él puso títere ahí. Puso títere ahí que, Sí. que se sabía Pero que la eran- figura era él. Pero la El figura que era mandaba él, era él. exacto. Trujillo detrás del trono. Entonces, él mandaba. Pero, ¿qué te quiero decir? Esos 31 años, él tiró la base para eso. Un aparato represivo. Nadie se tenía confianza en esa época. ¿Ustedes saben por qué se dio lo del 30 de mayo? ¿Por qué se dio el complot, la conjura? ¿Por qué se dio? Porque muchos de ellos eran compadres. Y antes, ¿cómo se veía ese sacramento? El compadrato, ¿cómo se veía antes? Como algo sagrado. Sí. Se ve todavía como algo sagrado, pero antes más. No, Mi compadre, no. No se ve Mi como compadre, antes no. No se ve como antes, ¿no? No, porque pero antes los compadres, yo me recuerdo que hasta se quitaban hasta los sombreros. No, claro, se mucho hincaban respeto. cuando se veían. mucho respeto. Entonces, te quiero decir que por eso es, y muchos conocen, por qué se da el 30 de mayo. Porque muchos de ellos eran compadres. Entonces, al ser compadre había un lazo de afinidad. ¿Me entiendes? Entonces se fraguó el plan que dio al traste ya con el ajusticiamiento de Trujillo, día como hoy, del año 1961. Pero ese aparato represivo llamado el SIN, el Servicio de Inteligencia Militar, óyeme, pararte un Volkswagen ahí, un conocido cepillo, pararlo ahí, con un aparato que captaba conversaciones a tantos metros. Ellos lo hacían. Pararte un vehículo ahí para grabarte, para espiarte. Y todo aquel que era enemigo del régimen era preso o asesinado. La 40. Por aquí había una cárcel, la cárcel del 9. Lo que era la 40 está en el barrio La Flores de Cristo Rey, que hoy funciona el Colegio San Pablo, hoy. Eso era lo más terrible que había, la 40. El que salía de ahí vivo prácticamente nacía de nuevo. Porque esa era la cárcel para los presos políticos. La 40 y la del 9. Enemigo del gobierno, la 40 o el 9. La democracia no tiene precio. Esta democracia no tiene precio. Pero yo Dice, quiero leer un comentario que hay aquí. Dice Rebeca de Castro, mi padre tiene 84 años y dice que la gente defiende a Trujillo porque no vivieron ese tiempo. 100%, ¿verdad? ¿Es O verdad? sea, mis padres decían, muchas personas mayores dicen lo positivo, pero también lo negativo. vamos a ver de qué descendencia es el padre de Rebeca. Si está ligado, porque tú sabes que en ese tiempo tienen una persecución fea con los haitianos. Entonces un haitiano no va a hablar a favor de Él no es Trujillo. haitiano, olvídate. No, Él no es porque haitiano. Nunca va a hablar a favor porque Es que no es haitiano, la matanza de los tranquilo. la matanza de los 120 Él no es haitiano. Él no es haitiano. mataron, se fue muchos dominicanos ahí. Es que tan- Diga Perejil. No, pero que había un general. O sea, Es que no es haitiano. aquí había generales que se creían. Ni la pe bien. Aquí había generales que se creían los dueños del país. Sí. Dueños del país. Y darte una galleta, mandarte meter preso por cualquier cosa, para ellos eso era nada. Sí, pero lo que- ¿Entiendes? lo que- Y trancar a tu familia entera. Mira, que en ese tiempo Peña Gómez se salvó, ¿no, verdad? Era duro. Los padres de Peña Gómez, sí. No, los padres lo salvaron porque Peña Gómez era rayano. Sí, pero acuérdate que lo escondieron. Cuando estaban matando, Sí, Peña cuando estaban Gómez. matando, sí. Que no se sabe en definitiva qué pasó con los padres de él. Los padres de él, claro. ¿Me entiendes? Eso fue en el 30. Sí, porque el papá de él era mitad dominicano. Trujillo aquí, mitad- eso mitad fue haitiano, un oprobio. rayano. La dictadura trujillista, eso fue. Ahora, Eso sí es lo peor para ahora mí. en la época de Latinoamérica. Balaguer se vivió algo peor.
porque estaba la banda colorada, que era peor, porque Es un eso era a lo crudo ya. En la época de los 12 años de Balaguer, Claro. la banda colorada era lo público. Es un porque capítulo, por lo menos un capítulo de nuestra historia muy parecido. Exacto. No, pero este fue más, yo creo que fue más cruel. Y Balaguer era el jefe. Muy parecido. Y Yao. Porque, Bien. sí, porque Balaguer, la mente maestra, por muchos no. hablan de Trujillo, pero la mente maestra siempre fue Balaguer, ¿eh? Claro. Balaguer se benefició fuertemente del régimen. Fue presidente puesto por Trujillo. Claro, la mente maestra. Presidente puesto por El él. más inteligente, porque recuerda que Trujillo lo que era un tipo bruto y guapo, porque yo me acuerdo que le dijo a Hitler que haga lo que quiera. Ese come pe. No, no. Y Él no era- Hitler dijo, no, no. antes que esta República Trujillo Dominicana. no tenía era en un título, puntico, pero- en el mapa se veía un puntico, ay, de Dominicana, ahí, pum, está muerto ya. Él lo que no tenía título, pero él no era bruto, no era bruto. No, o sea, bruto en el sentido que era guapo, un tipo guapo, que desafiaba a todo el mundo. Desafió a Hitler. Desafió a Hitler. ¿Qué es lo que te está hablando? Pero Vaya él para lo allá. hizo fue para congraciarse con los gringos, fue para eso. Exacto, para porque tener Hitler el apoyo de los dijo, gringos. ¿dónde que está República Dominicana? ¿Entiendes? ¿Es un puntico ahí? Fue para eso. Pa, está muerto ya. Pero estamos todos vivos. Pero Gracias. ojalá que no se vuelva a repetir, mi opinión. No, claro. No, un, porque- un régimen como ese, ojalá que no. O sea, mi opinión en lo personal no es, o sea, no fue que fue bueno completamente, porque como dije, tenía su lado oscuro. El lado oscuro era cuál. También recuerde que en aquel tiempo, no es el mismo tiempo de ahora, no había mucha democracia, no nada más aquí. No había democracia en Cuba, no había Sí. democracia casi en ninguno de esos países. Había una democracia de libre expresión, ¿eh? Hubo una Porque democracia. estamos hablando de República Dominicana, pero en Estados Unidos no había libre expresión. Incluso en Estados Unidos había también lo que era el racismo. Si tú no eras blanco con los cabellos buenos y ojos azules y los cabellos amarillos, Sí, tú sabías que tú no pertenecías ahí. las sociedades tienen su falla. todavía en el 90, recuerdo yo, habían baños para negros y baños para hombres. Mira, con relación a la dictadura, fue que en América Latina hubieron muchos dictadores. En Venezuela, en México, en Perú, en Guatemala, en Panamá. Hubo una lluvia de dictadores al mismo tiempo en América Latina. Producto también de la llamada Guerra Fría. Ese es un capítulo ya de la historia mundial. Bien. Pero Trujillo gobernó, te repito, con el apoyo de los gringos. Y no sé No fue nacionalista. cuando él le quitó Trujillo gobernó para él y para la familia de él. ¿Cómo se llamaba la compañía eléctrica que tenían los Estados Unidos? No fue ahí que vino el pique de los Estados Unidos. Ah, que vendió de que la Wolfgang Westinghouse. La compañía ¿La compró? sí, cuando puso la CDE aquí, Sí, claro que la compró. que la compró y le dijo, no, pero no es que, La no es que te compró. estoy preguntando, es que se me van de aquí. La compró. Ujú. La compró. Bueno, vamos a finalizar el programa del día de hoy. ¿Algo más que agregar antes de finalizar, muchachos? No, lo que yo lo Muy quiero agregar es que interesante. tenemos... Dámele saludo a la gente que está También ahí. dice de lo anterior, ética, falta de ética, dice Lourdes, luego dice esta niña, Rebeca, mi padre es tan dominicano como tú, simplemente vivió lo que tú para ti y nosotros nos vivimos. Tú no podías tener dos conucos y si tu vecino no tenía, te quitaban uno y se lo daban a él. Bueno, pero por lo menos el Trujillo se lo daba al vecino, no se lo quería a él. Porque No, lo que pasa fuerte era lo que que- pasa es que él quería tener igualdad, que todo el mundo Si tú fuera tenías igual. una finca, por ejemplo, y a él le interesaba esa finca y te ofrecía un precio y tú no estabas de acuerdo, te lo quitaba. Sí. Te la quitaba la O finca. sea, te no la le quitaba. importaba tu opinión. Te la quitaba. No, pero el gobierno todavía actúa así. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, le voy a poner el mismo ejemplo. Lo de ahora. O sea, no hay democracia todavía. La democracia está tenemos que está mejorar, oculta. tenemos que mejorar, pero hay democracia. No, pero Tenemos muy que poca. mejorar. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo. En la 17, cuando iban a hacer el metro, todo el que no quiso vender a lo que el gobierno le quiso comprar, le pusieron un pilotillo afuera, a frente de la casa. Vamos a contar los pilotillos que hay enfrente de la casa para quitarle el valor a la casa. No, también lo que pasa es que hay que ver en qué situación se encuentra esa propiedad, No, pero ese terreno. sí, pero tú no le puedes Es poner del eso Estado. mío. Es del Estado. No, Tú lo que tienes ahí legalmente son las 4 paredes. mírame. ¿Me entiendes? La mayoría de terrenos del Título. país, son terrenos cogidos. Sí, pero Son de manera ilegal que tiene la por posesión. ejemplo, Entonces tú tienes 4 paredes ahí y tú pretendes que yo te dé a ti 10 millones de pesos por el terreno del Estado. sí, Hay pero que ver qué eso se sí dio del ahí. Estado, pero sí es mío. No, porque mira, no, porque mira lo que pasa ahí. Cuando el terreno del Estado, el Estado no te va a comprar.
¿Por qué usted cree que hay tanto desalojo? No, el Estado si ya el lugar está ya poblado, está establecido, el Estado te valora la propiedad. Te la valora y te la compra. Pero el precio que tiene que ser. Pero, exacto. No al precio que tú quieras poner. Pero vamos a poner, por ejemplo, el tiempo que tú tengas ahí. Ok, bien. Pero, por ejemplo, tú con tu título, Ah, no, es otra cosa. el Estado no te puede comprar Es al otra precio cosa. que él quiera. Porque tú no le puedes poner precio a lo mío. Es otra cosa. Porque está de mí que yo quiero vender, tú eres que me quiere comprar. Cuando tú quieres comprar, tú tienes que comprar el precio que yo. Por ejemplo, está bien, yo no voy a ceder el precio. Porque si la casa vale 5 millones, yo no voy a pedir 10. No, lo que pasa es que la propiedad se tasan. Se tasan. Si la tasación te da a ti, por ejemplo, ¿qué? Te da a ti 3 millones de pesos la tasación, que es lo correcto, lo legal, tú no puedes decirle al Estado que tú se la vas a vender en 5 millones de pesos. Si la tasaron en 3 millones de pesos. Te van a dar lo que vale la propiedad. Y si patalea mucho, Bueno, utilidad pública. el tema está interesante. Vamos a tener que venir a una próxima entrega con el. Debatir un poquito de eso de la historia. Sí, de la historia de la República. ¿Usted está de acuerdo? Claro, claro que sí, La claro, historia claro que aquí. sí. Un par de temas. Un par de El profe temas. lee mucho, él sabe mucho. Cuando usted tenga un tiempito. Entre los mejores gobiernos, ya para despedirme, Juan Bosch, 1963, el de Francisco duró Ulises 2 Payá, años, duró ese. 7 meses. ¿Cierto? El de Francisco Ulises Payá y Gregorio Luperón. Yo creo que no llegan a 5. Los gobiernos verdaderamente buenos Bueno. y honestos. Y que no duraron Yo 2 creo que años. no llegan a 5. Y no duraron 2 Podemos años. debatir ese tema luego. Sí, también. Y vamos a hablar también de Pedro Santana, que Pedro es algo muy importante que sí. toca de él. También. Entonces, la invitación está puesta. Usted dispone cuando usted tenga un tiempo, si quiere venir el próximo martes. Ustedes me avisan. Vamos a setear eso para hacer un debate aquí de historia para que la gente Y los jóvenes se entere se un informen poco, también. ya que el profesor es un catedrático de la Sí. historia, y así educamos a la población de lo que pasó, que ya casi no se habla mucho en las escuelas, y sepan, y no se dejen vender sueños por ahí. Así es, vamos a darle la buena tarde a Teresa Camilo, que acaba Sí, de se compartir activa ahí ella. con nosotros. Así que nada que agregar, mañana nos vemos, manténgase activo, recuerde que somos una emisora 24/7 al aire, la 87.net, solamente tiene que escribir en Google 87.net, ahí le va a salir nuestra app disponible para que escuche música la noche completa, lo que usted quiera, ¿ok? Así que se despide Gracias a lo DJ que se Diamond. activaron, gracias a lo que se activaron, Teresa Camilo, Rebeca de Castro, Sandy Castro, Lourdes Martínez, Sabana King y entre otros, gracias por el apoyo de siempre. Ay, sí, dale saludos a toda la gente que están ahí Claro, activos. claro. También a la compañía, Rose Sí, Entertainment, también está también. Cherry San, Iván Sí. Rosario y Willa Melaza también. Sí, No se sí. pueden quedar, ay, Claro. que se quillan si no le dan su saludito. Así que mi gente, un placer. Nos vemos mañana si Dios lo permite.